Hola a todos, bellezas, y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para un vídeo que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en la dinámica de una pareja que ha hecho vibrar a muchísimos corazones, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. El título lo dice todo, ¿verdad? Burak Özçivit y Neslihan Atagül, ¿la pareja perfecta o solo en la pantalla? Vamos a analizar a fondo esta pregunta, desentrañando los misterios de su química, tanto dentro como fuera de la pantalla. Exploraremos sus trabajos juntos, su relación percibida y, por supuesto, todo el drama que rodea a las parejas de la televisión. ¿Serán realmente un cuento de hadas o simplemente un montaje perfectamente coreografiado para la pantalla? Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles jugosos, anécdotas interesantes y mucho amor, y tal vez un poco de desilusión, ¿quién sabe? Antes de que empecemos a bucear en este mar de emociones, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada. Ahora sí, prepárense para descubrir los secretos de Burak y Neslihan. Empecemos por el principio, el trabajo que los unió y que nos enamoró a todos, Kara Sevda, o Amor Eterno como se conoce en español. Esta serie fue, sin duda, un fenómeno. La historia de Kemal y Nihan, sus idas y venidas, su amor prohibido y los obstáculos que enfrentaban, conquistaron a la audiencia internacional. Y por supuesto el papel de Kemal, interpretado por Burak, y el de Nihan, interpretado por Neslihan, fueron cruciales para el éxito. La química entre ellos era palpable, un torbellino de pasión, ternura y dolor que llegaba directo al corazón. En cada escena, en cada mirada, en cada roce, la tensión sexual y emocional era evidente. Parecía que estaban destinados a estar juntos, incluso fuera de la pantalla. Pero, ¿es solo el talento de los actores lo que creó esta magia? Claro que sí, ambos son excelentes intérpretes, pero la conexión que transmitían en Kara Sevda fue más allá de la actuación. Se decía que se entendían con solo una mirada, que se complementaban de forma natural y que se sentían cómodos el uno con el otro. Esto generó muchísimas especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, analizando cada detalle, cada gesto, buscando señales de un amor verdadero. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, fue un poco diferente. Burak Özçivit estaba en una relación con Fariye Evcen, otra actriz turca muy conocida. Neslihan Atagül, por su parte, también tenía su pareja, Kadir Doğulu, otro actor turco. Y aunque el rumor del romance entre Burak y Neslihan nunca se confirmó, fue innegable la conexión que existía entre ellos. El profesionalismo, la complicidad y la atención que se dedicaban hicieron que muchos soñaran con una relación fuera de la pantalla. Pero ¿qué pasa cuando dos actores tienen una química tan intensa en pantalla, pero sus vidas sentimentales van por caminos separados? La respuesta es compleja. Por un lado, se genera una gran expectativa en el público. Los fans quieren verlos juntos, imaginar su historia de amor fuera de la ficción, y eso puede ser abrumador para los actores. Por otro lado, mantener la profesionalidad y la distancia adecuada puede ser un desafío, especialmente cuando la atracción es evidente. En este caso, ambos actores supieron manejar la situación con madurez y respeto, demostrando que el profesionalismo puede coexistir con la química. El paso del tiempo demostró que aunque la química entre Burak y Neslihan fuera innegable, sus vidas tomaron rumbos distintos. Burak se casó con Fariye Evcen y formaron una familia hermosa. Neslihan, por su parte, se mantiene firme con Kadir Doğulu, con quien comparte su vida desde hace años. ¿Significa esto que la magia de Kara Sevda fue solo producto de la actuación? No, en absoluto. La química, el talento y la entrega de ambos actores crearon un universo de emociones que tocó los corazones de millones de personas. Pero también nos enseña que las relaciones en pantalla no siempre se traducen en romances en la vida real. Es importante recordar que los actores son profesionales que interpretan personajes. Pueden sentir atracción, pueden tener una buena relación, pero no siempre es amor verdadero. A veces la magia se crea gracias a la dirección, el guión, la producción, la sincronía y, por supuesto, el talento de los actores. En el caso de Burak y Neslihan, la combinación de todos estos factores creó una historia inolvidable.
¿Pero qué podemos concluir sobre la dinámica entre Burak y Neslihan? ¿La pareja perfecta o solo en la pantalla? Yo diría que ambas. Fueron la pareja perfecta en Karasevda, creando una historia de amor que nos hizo soñar y emocionar. Pero también fueron solo una pareja en la pantalla, cada uno con su vida y sus amores fuera del set. Y eso, para mí, no les resta mérito. Al contrario, demuestra su profesionalismo, su talento y su capacidad para separar la ficción de la realidad. En definitiva, la química entre Burak y Neslihan fue real, fue intensa y nos regaló una historia inolvidable. Pero el amor verdadero para ellos estaba fuera de la pantalla. Y eso, amigos, es una lección de vida. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? Espero que hayan disfrutado tanto como yo al preparar este análisis de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Hemos explorado su química, su trabajo en Karasevda, y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en pantalla y fuera de ella. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y por estas historias que nos hacen soñar y emocionar. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Creen que tenían química? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos y saber qué piensan, así que no sean tímidos. Recuerden que me encanta leerlos y sus opiniones son muy importantes para mí. Así que no se olviden de comentar, dar me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Ahora profundicemos aún más en la fascinante historia de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, desenterrando detalles adicionales y explorando las complejidades de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. *** El fenómeno Karasevda, y el impacto global ***. Karasevda no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Emitida en más de 70 países, la historia de Kemal İnan traspasó fronteras, conquistando audiencias de diferentes culturas y edades. La trama, que combinaba romance, drama, suspense y tragedia, cautivó a millones de espectadores, quienes se engancharon a la historia de amor prohibido y a los desafíos que enfrentaban los protagonistas. La serie no solo generó un gran éxito en audiencia, sino que también impulsó la carrera de sus protagonistas, Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, catapultándolos a la fama internacional. El éxito de Karasevda se basó en varios factores clave. Primero, la historia era cautivadora y emocionalmente resonante. El amor de Kemal İnan, lleno de pasión, sacrificio y obstáculos, conectó con la audiencia a un nivel profundo. Segundo, la producción fue impecable con una cinematografía de alta calidad, una banda sonora emotiva y una cuidadosa ambientación que transportaba al espectador al mundo de la serie. Tercero, y quizás el factor más importante, fue la química innegable entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. *** La química, un elemento clave del éxito ***. La química entre Burak y Neslihan fue el ingrediente secreto que convirtió Karasevda en un éxito rotundo. En cada escena, la tensión sexual y emocional era palpable. Las miradas, los roces, los diálogos, todo transmitía la intensidad de su amor y el sufrimiento que les causaba estar separados. Los espectadores se enamoraron de Kemal İnan, pero también de Burak y Neslihan, quienes parecían encarnar a la perfección a sus personajes. Esta química no solo se manifestaba en las escenas románticas, sino también en las escenas dramáticas. La capacidad de ambos actores para transmitir emociones complejas, como el dolor, la tristeza, la rabia y la desesperación, fue impresionante. La audiencia se identificaba con sus personajes, sufría con ellos y celebraba sus momentos de felicidad. La química entre Burak y Neslihan no solo era evidente en la pantalla, sino que también se percibía en sus interacciones fuera del set. ***, más allá de la actuación, la percepción del público ***. La química entre Burak y Neslihan fue tan intensa que muchos espectadores comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, analizando cada detalle, cada gesto. Se decía que se entendían con solo una mirada, que se complementaban de forma natural y que se sentían cómodos el uno con el otro.
Los fans soñaban con verlos juntos en la vida real, imaginando una historia de amor que trascendiera la ficción. Sin embargo, la realidad era diferente. Burak Özçivit mantenía una relación con Fariye Evcen, una actriz turca muy conocida, y Neslihan Atagül estaba comprometida con Kadir Doğulu, otro actor turco. A pesar de esto, la conexión entre Burak y Neslihan era innegable. Su profesionalismo y su complicidad hicieron que muchos se preguntaran qué pasaría si las circunstancias fueran diferentes. *** el profesionalismo. O en tiempos de rumores ***. A pesar de los rumores y las expectativas del público, Burak y Neslihan mantuvieron una actitud profesional en todo momento. Supieron separar la ficción de la realidad y respetar sus respectivas relaciones sentimentales. Nunca se confirmó ningún romance entre ellos, y ambos demostraron una gran madurez al manejar la situación. Esta profesionalidad es digna de admiración, especialmente considerando la presión mediática y las expectativas del público. Burak y Neslihan demostraron que es posible mantener una relación de trabajo productiva y respetuosa, incluso cuando existe una gran química y una fuerte conexión emocional. Su capacidad para separar la vida personal de la profesional fue clave para mantener la armonía en el set y para preservar la imagen de ambos. *** Después de Karasevda, nuevos caminos ***. Después del éxito de Karasevda, Burak Özçivit y Neslihan Atagül tomaron caminos separados. Burak se casó con Fariye Evcen en 2017, en una ceremonia de ensueño que acaparó la atención de los medios. Actualmente la pareja tiene 2 hijos y es considerada una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Neslihan Atagül, por su parte, contrajo matrimonio con Kadir Doğulu en 2016. Su relación, aunque ha sido objeto de rumores y especulaciones a lo largo de los años, ha permanecido estable. Neslihan y Kadir son conocidos por su discreción y por mantener una vida personal alejada de los focos mediáticos. ***, ¿la pareja perfecta? Un análisis profundo ***. Entonces, ¿fueron Burak y Neslihan la pareja perfecta? En la pantalla, sin duda. Su química y su talento crearon una historia de amor inolvidable que tocó los corazones de millones de personas. Fueron Kemal y Nihan, y en ese sentido fueron perfectos. Sin embargo, en la vida real, fueron 2 personas que siguieron caminos separados. Cada uno con su propia historia de amor, sus propias decisiones y sus propias vidas. Y eso, lejos de restar mérito a su trabajo, demuestra su profesionalismo, su madurez y su capacidad para separar la ficción de la realidad. La historia de Burak y Neslihan nos enseña que el amor en la pantalla puede ser intenso y apasionado, pero no siempre se traduce en romances en la vida real. Los actores son profesionales que interpretan personajes, y su trabajo consiste en hacer creíbles esas historias, independientemente de sus sentimientos personales. En el caso de Burak y Neslihan, la combinación de talento, química, dirección y producción creó un universo de emociones que nos hizo soñar y emocionar. Nos regalaron una historia inolvidable, pero también nos recordaron que la vida y el amor son mucho más complejos de lo que vemos en la pantalla. ***, el legado de Karasevda, y la admiración del público ***. El legado de Karasevda y la admiración del público por Burak Özçivit y Neslihan Atagül perduran hasta hoy. La serie sigue siendo vista y comentada en todo el mundo, y los fans continúan recordando a Kemal y Nihan con cariño y nostalgia. Burak y Neslihan han continuado sus carreras con éxito, protagonizando otros proyectos televisivos y cinematográficos. Ambos son considerados 2 de los actores más importantes y talentosos de Turquía, y su trabajo sigue siendo muy valorado por el público y la crítica. A pesar de que sus caminos se separaron, la conexión entre Burak y Neslihan sigue siendo evidente. Se respetan y se admiran mutuamente y el público siempre recordará su química y su trabajo en Karasevda. En resumen, Burak Özçivit y Neslihan Atagül fueron la pareja perfecta en la pantalla, creando una historia de amor que conmovió a millones. En la vida real, fueron 2 profesionales que supieron manejar la situación con madurez y respeto, demostrando que el profesionalismo y la química pueden coexistir, pero que el amor verdadero para ellos estaba fuera de la pantalla. Y esa, amigos, es una lección que todos podemos aprender. La magia de Karasevda reside en su historia, en su producción y sobre todo, en la innegable química entre sus protagonistas.